Hola jóvenes, en esta ocasión veremos las respuestas de la presentación del tema 3. Vamos a ver específicamente la resolución de las preguntas que aparecen en la segunda semana, en otras palabras, las de propiedades coligativas. Vamos a empezar con el siguiente problema, el cual, si ustedes observan, yo tuve que hacer una pequeña corrección, la cual es que tenemos que suponer que solo está disuelto cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque ocupamos conocer la masa molar para poder tener la fracción molar. Entonces, empecemos. Lo primero que hay que hacer es saber cómo vamos a resolverla. Si vemos, es simplemente aplicar la fórmula del cambio de la presión de vapor según el modelo de Raoult. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ver los datos. Por supuesto, los datos que necesitamos son los de las concentraciones de las sustancias o la cantidad de sustancia por cada kilogramo, como lo hice acá. Simplemente tomé esos 35% en masa y lo igualé a un kilogramo total de la mezcla. Por lo tanto, tenemos 350 gramos de cloruro de sodio y 650 gramos de agua. Luego pasé eso a moles y calculé la cantidad total de moles. Teniendo estos datos, lo que proseguí a hacer fue utilizar la fórmula. Para ello, lo que hice fue tomar la fracción molar y la calculé. Este valor ya me lo dan acá, ¿verdad? Entonces, la fracción molar simplemente la calculé utilizando los moles de agua entre los moles totales, que ya los tenemos acá, para luego sustituir las variables por valores y calcular con un simple cálculo aritmético, y nos da este resultado. Vemos cuánto desciende la presión de vapor con respecto al agua pura. El siguiente problema es el que se muestra a continuación. Si ustedes ven, el porcentaje está en volumen. Entonces yo lo que hice fue hacer el cálculo por cada 100 mililitros de disolución para poder calcular así la fracción molar, que recordemos que la fracción molar se mantiene sin importar la cantidad de sustancia. Entonces por conveniencia utilicé 100 mililitros. ¿Por qué? Porque esos 100 mililitros lo multiplicamos por el 70% del agua y el 30% de etanol, obtenemos el volumen. Con la densidad lo pasamos a masa y luego calculamos con la masa molar la cantidad de sustancia de cada una de las sustancias. Luego sumamos las cantidades de sustancias y obtenemos la cantidad de sustancia total. Después de este punto, la resolución de este problema es prácticamente igual que el problema anterior, donde ya se la diferencia. Que acá, en este caso, tanto el soluto como el disolvente son relativamente volátiles y tienen su propia presión de vapor. Por lo tanto, hay que utilizar la variación de la ecuación de Raoult, que es la que sigue. Las fracciones molares las calculamos igual que en el ejercicio anterior. Introducimos valores en lugar de las variables y obtenemos que la presión total de la disolución es esta. Vemos cómo aumenta la presión de vapor al agregar en 30% un volumen de etanol. Por lo tanto, el punto de ebullición, como es de esperar, es menor que si estuviera el agua pura y es mayor que si estuviera el etanol puro. Prosiguiendo, veremos los dos ejercicios que continúan en la parte de propiedades coligativas. Ahora veremos lo que es el aumento del punto de ebullición y la depresión del punto de fusión. El primer problema era aquel interesante de que si se podía hervir, cocer un huevo, hacer un huevo duro en la cima del Everest. Recordemos que para poder lograr esta hazaña debemos llegar el valor del punto de ebullición a los 82 grados Celsius. Por lo tanto, lo que habría que hacer acá es primero ver el delta T, o sea la temperatura que hay que aumentar. Hay que aumentar, como ustedes pueden ver, 11 grados Celsius. La pregunta nos dice que utilicemos cloruro de sodio. ¿Por qué cloruro de sodio? Porque estaríamos utilizando sal de mesa. Vamos a ver el valor de la molaridad al final de la disolución. Tenemos que calcular esto para ver si se puede obtener ese valor. Como yo les mencioné en la presentación, tienen que recordar que la solubilidad máxima del cloruro de sodio
es de 40 gramos por cada 100 mililitros. Entonces empecemos el ejercicio. Primero recordemos lo que les mencioné anteriormente, que el delta T es de 11 grados Celsius. Conociendo el delta T aplicamos esta fórmula, la cual fue la que vimos en clase. Simplemente despejamos M, que es la molalidad, que es lo que nos interesa en este problema. Hacemos el cambio de variables por valores, donde la I es el factor de Van Hoff, que para el cloruro de sodio sería de ¿cuánto? De 2. La KB aquí la brindo y el delta T ya lo calculamos acá. Con esto calculamos la molalidad de la disolución y entonces prácticamente la última parte, la segunda parte del problema estaría resuelta. Para resolver la primera parte de ver si es posible llegar a esa temperatura utilizando cloruro de sodio, multiplicamos esta molalidad por la masa molar. Entonces eso nos daría gramos del soluto entre kilogramos del disolvente. ¿Cuál es el disolvente? Agua. Entonces nos da que esta sería esa concentración de 631 gramos del soluto entre cada kilogramo del disolvente. Si vemos esto, lo dividimos entre 10, tendríamos los gramos del soluto por cada 100 gramos del disolvente, que sería lo mismo que gramos del soluto entre cada 100 mililitros del disolvente. ¿Por qué? Porque es agua. Entonces tendríamos este valor. Y como vemos y recordamos, no es posible utilizar solo cloruro de sodio para llegar a este punto de ebullición. ¿Por qué? Porque la solubilidad máxima es de apenas 40 gramos. ¿Ustedes creen que exista la posibilidad de utilizar otra sal que sí cumpla los requisitos para llegar a ese valor de temperatura de ebullición? Se los dejo como tarea personal. Finalmente, el último ejercicio que vamos a ver es el siguiente. Si ustedes recuerdan, el ejercicio es sumamente largo, el planteamiento, entonces yo solamente recorté la parte final, que tiene los datos que nos interesan. Veamos que nosotros lo que queremos es bajar la temperatura desde 0 grados Celsius, que es el punto de fusión normal del hielo, hasta menos 2.5 grados Celsius. Entonces allí el delta T sería de menos 2,5 grados Celsius. Para poder resolver este ejercicio necesitamos saber que ocupamos multiplicar la masa de hielo por la molalidad de la disolución al final, o la molalidad que ocupamos. Entonces con eso vamos a calcular de inmediato el valor de la cantidad de sal que necesitamos agregar. ¿Cómo? Vamos a verlo a continuación. Nuevamente vemos la fórmula donde tenemos el delta T, el factor de Van Hoff, la constante de fusión del disolvente y la molalidad de la disolución. Procedemos a realizar nuevamente el mismo arreglo algebraico para despejar la molalidad. Teniendo este valor, simplemente sustituimos las variables por los valores que ya nos brinda el problema y con ello ya calculamos la molalidad. Si ustedes observan, los símbolos negativos se van a cancelar. ¿Por qué? Porque el delta T es de menos 2.5 y la KF, aquí cometí un error, es la KF, también tiene símbolo negativo, por lo tanto se cancelan y la molalidad sí o sí tiene que quedar con números positivos. Entonces la molalidad de la disolución es de 0,672 mol del soluto entre kilogramos del disolvente. Si recordamos, nosotros tenemos ya los kilogramos del disolvente. ¿Cuáles son? Estos 5,70 kilogramos. Por lo tanto, lo que habría que hacer a continuación es multiplicar la molalidad por los kilogramos del disolvente. Y con ello obtenemos la cantidad de sustancia del soluto. ¿Por qué? Porque solo nos quedaría mol del soluto, como sigue a continuación. Obtenemos esta cantidad de sustancia y lo que hacemos finalmente es multiplicar por la masa molar y así obtenemos la cantidad de gramos, la cantidad de masa que se ocupa de cloruro de sodio para
derretir todo ese hielo, o sea, llegarlo a menos 2.5 grados Celsius el punto de fusión. El último problema, el de presión osmótica, no lo resolveré en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque su cálculo es sumamente sencillo. Hay que aplicar literalmente la fórmula, no hay que hacer un cálculo adicional. Por lo tanto, ustedes podrán resolverlo desde sus casas sin ningún problema. Esto sería todo por esta presentación. Si tienen alguna duda con respecto a la resolución de estos ejercicios, me la pueden hacer llegar al correo. Nos vemos en la próxima ocasión.